encuentras el día de hoy? Yo bien, no tan bien. Mi piel viene fracasando desde hace 15 días, mi cabello está totalmente rebelde. Estoy teniendo mucha paciencia, pero se me está agotando. El punto de hoy es mi piel. Mi piel no está respondiéndome bien. Te voy a dar más o menos un story time del por qué mi piel está tan jodida. Hace 15 días mi cuerpo dijo: listo, me voy a tragar todo lo que se me atraviese. Me comí papitas, picante, papas fritas, hamburguesas, sushi, que creo que fueron 5 días seguidos que hice eso. Porque hubo comida por acá, mi hermano compró comida, que te invitó a un no sé qué. 5 días comiendo porquería. Y eso me pasó factura. Aquí la vida paga todo. El karma dijo: listo, nena, te comiste todo lo que se te atravesó. Piel dañada. Se me apareció de nuevo la rosácea, granitos. Tengo brotado todo esto. No sé si se logre ver bien en cámara, pero tengo granitos aquí, 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 aquí. Y estoy muy sensible a mi skincare. Algo que no me suele pasar, pero me ardía ponerme todo. El primer tip que te puedo dar cuando te empiece a suceder esto es dejar cualquier tratamiento tópico que te estés poniendo en tu carita. Por ejemplo, ácido acelaico, adapaleno o cualquiera de estos retinoides o ácidos. Sácalos de tu rutina ya si no quieres tener la cara peor de lo que ya la tienes. Y deja que tu piel respire por al menos unos 15 días como lo he estado haciendo yo. Y solo ponte cosas hidratantes y reparadoras. Esa únicamente es por las noches porque es pesadita y no se usa todos los días. Puedes alternarla un día sí, un día no, un día sí. Te saltas 2 y al otro también. El punto de esto es que en las mañanas hidrates y en las noches repares. El orden de mi skincare en estos días fue limpiador para piel sensible, porque si tienes un limpiador que sea para piel grasa, usualmente estos limpiadores traen ácidos y no, eso te reseca la piel. Así que si puedes, cómprate un chiquito para piel sensible hasta que tu piel vuelva a la normalidad. Volviendo de nuevo. Dios, ¿por qué hablo tanto y me voy por las ramas? No importa, para eso está YouTube. Limpiador para piel sensible, hidratante, protector solar. Nada más. No te untes nada más porque tu piel no lo necesita por el momento. Ahora, esa rutina sería en el día. En la noche, antes de que te vayas a dormir, lo mismo. Limpiador, hidratante, crema reparadora y te vas a dormir. No le eches más cuento ni que el ácido ni que el adapaleno, no. Por el momento tu piel está llorando. Cuídala. El día de hoy es el día en que mejor tengo la piel y creo que voy a empezar a introducir de nuevo mi skincare que suelo usar por lo general. Mientras te pones cómoda, vamos a buscar la herramienta misteriosa en tu bolsito de maquillaje, en tu neceser, en lo que tengas o como le llames. Quería sacar el espejo de atrás para ponerlo aquí porque aquí no tengo espejo, pero no se va a poder porque me va a tapar toda la luz y el video se va a dañar. Entonces vamos a hacerlo así nomás, con espejo chiquito. Espero me puedas ver bien y que esté grabando bien porque tampoco estoy viendo cómo estoy grabando. Yo usualmente trato de concentrarme más en mis ojos y en mi boca. Y la piel dejarla ahí. Yo sé que a veces te puede causar inseguridad. Yo sé que a veces puedes decir: no, pero en mi piel se ve súper roja y los granos. Ok, está muy bien sentir inseguridad porque tu piel está un poco mal. Pero eso no debería darte un motivo para sentirte avergonzada de ello. Es normal, es piel. No existe la piel perfecta, grábate eso. No existe la piel perfecta y todo lo que vemos en redes sociales no siempre es lo que pasa en realidad. La piel tiene granos, la piel tiene poros, la piel tiene rosácea, la piel tiene rojeces. Olvídate de la piel perfecta y déjale sanar, por favor. Para este maquillaje intento no cargar demasiado e intento utilizar muy pocos productos, pero muy. Incluso cuando mi piel está así, no me da ganas de maquillarme. Si por mí fuera, saliera así, pero tampoco podemos salir tan cara lavadas, ¿no? Por lo menos una manita de gato chiquita.
Segundo tip, como te dije que tu piel tiene que estar hidratada, este de aquí me ha funcionado muy bien cuando me voy a maquillar o cuando siento mi piel muy tirante, muy seca. Es de la marca de Alba. Es un serum en spray. Cuidado si tienes la piel muy grasa, esto brillas como un foco. Esto me calma muchísimo la piel cuando está muy roja o cuando de verdad nada mismo. Me lo aplico así y estoy lista. Te recomendaría el spray de agua termal de Avène, también lo uso, pero personalmente siento que casi no hace nada cuando mi piel está dañada. Siento que actúa mejor cuando mi piel está, cuando tengo mucho calor o cuando estoy en un lugar que me asfixió, me pongo eso y wow, me calma la piel, pero cuando está un poco dañada siento que no hace muy bien su trabajo. A ver, yo tengo un poco las pestañas rizadas que me ricé antes de empezar el video porque me veía un poquito rara. Y empezamos con el primer paso, máscara de pestañas. Te dije, es la Telescopic. A veces tu piel puede reaccionar a muchas cosas. Tienes que estar muy atenta a tu cuerpo. Muchas veces habla y no nos damos cuenta de qué nos hace mal. Un día te despertaste con muchos granos, tu piel muy roja, se siente tirante y dices, ¿qué pasó ayer? ¿Comí algo? Hay que aprender a identificar los detonantes de tu piel, no los otros detonantes, los de tu piel. Hay una construcción acá que me está haciendo mucho ruido y en el video se va a escuchar. Ay, solo voy a respirar, señor. Usted siga con su sierra o lo que sea que esté haciendo ruido. Si te manchaste, espera a que la máscara de pestañas se seque, le pasas el dedito y se va. Pero si estás apurada, esto te va a funcionar. Coges tu dedo, saliva y se va. ¿Viste? Es magia, es como borrador. Me vas a decir qué asco, es tu saliva. Y bueno, si te da mucho asco, coges agua y ya. Seguimos con las cejas. Este de Benefit, 10 de 10. El cuarto tip que te puedo dar para esto es que vayas al dermatólogo. Todos los videos que te veas en YouTube, todos los videos que te salgan en TikTok, no son para tu piel si no sabes qué tipo de piel tienes, si no sabes qué le hace daño a tu piel. Yo viví como por 5 años haciendo caso a videos de YouTube, haciendo caso a videos de TikTok. Literalmente me sabía todos los ácidos del mundo, todos los serums del mundo, pero en mi piel nunca funcionaron. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué nada funciona en mi piel? Y era porque no sabía qué le pasaba a mi piel, no sabía qué le pasaba a mi cuerpo desde adentro para que mi piel reaccionara así. Ve al dermatólogo. Antes de comprarte cualquier cremita, cualquier cosita, mi mejor consejo es, vas a gastar menos yendo al dermatólogo que autorrecetándote tu skincare, te lo aseguro. Es una cosa que yo aprendí a la mala, pero me funcionó. Gasté muchísimo dinero, mis papás gastaron muchísimo dinero. Fui a un buen dermatólogo después de muchos años, porque fueron años. Me acuerdo una época que compré como 5 serums y me ponía los 5 serums todos los días. Ya se imaginan cómo terminó mi piel. Estaba tan dañada que me metía a la ducha o el vapor me llegaba y yo era un tomate. Y era porque mi piel estaba dañada y según yo era sensible. No, nena, te equivocaste. Vamos con la boquita. Retiro un poquito aquí de la vaselina porque si no esto no va a pintar. No sé si lo pueden ver. ¿Ven? Aquí tengo un brote. Son como granitos minis, pero pican y duelen mucho. Así que ya sabes, mi quinto tip. ¿Estamos en el quinto? Sí. No comas comida chatarra y si sabes que te va a hacer mal, no lo comas. Hay muchas chicas que comen lactosa y eso es lo que les hace brotarse horrible. Ojito con la lactosa, Me salí. Lo hice todo mal. Que tengo un arco de cupido raro. Tengo mis labios raros. Es como si este lado fuera más arriba y este más abajo. Listo, ya me resigné. Voy a tener que vivir con estos labios muchos años más. Acéptenlo. Es más rápido aceptarlo. Mi sexto tip que te puedo dar es que te compres
una crema reparadora. La crema reparadora que te mencioné al principio, tenla siempre a la mano. Es algo que no se te va a acabar porque no es de uso diario, pero te va a salvar. Te va a salvar. Yo personalmente no uso la Cicaplast que creo que es de la Roche-Posay. No uso esa, yo uso la Cicalfat de Avène. Me gusta mucho Avène, tiene muy buenos productos. Uso ese en las noches pasando un día. Utilizo los miércoles, el primer día de la semana para ella era el miércoles. Utilizo lunes, miércoles y viernes y no más. Si es que de verdad mi piel está muy mal, la utilizo lunes, miércoles, viernes y domingo. De ahí se acabó. No uso más días porque es un poquito pesadita. Mis gatos se están matando. Ahora, ¿qué nos falta? Corrector. Mi otro tip que les voy a dar es con este spray, cuando ya te lo pusiste el corrector, vas a hacer esto, mira. Para que tu piel no absorba tanto el corrector y también absorba algo de skincare. No sé si esto esté bien o esté mal, pero yo lo hago y me ha funcionado. Coges tu corrector y literalmente dejé casi todo el producto ahí, solo quiero poco. Y lo voy a poner en los lados que tengo más rojeces. Por ejemplo aquí, no lo voy a poner aquí, siéndote sincera, así sea para el video. Aquí, esta parte de aquí la tengo muy dañada, con muchos cositos, y eso si yo lo pongo ahí, mi piel se va a resentir, así que no lo voy a poner. Perdónenme, pero hoy no. Lo voy a poner aquí, aquí y aquí. Una vez que tienes tu corrector ahí, vas a agarrar tu spray hidratante. Puede funcionar con el agua de rosas que no tenga alcohol ni fragancias también, o cualquier otro hidratante pero que sea en spray. Te pusiste el corrector y te lo echas, no importa si te pusiste ya el protector solar, esto no va a derretir el protector solar. Te lo pones, yo no me lo voy a poner porque ya me lo puse y doble vez para mí es too much. Difumino con los dedos limpios. Séptimo tip, si te vas a tocar la cara, lávate las manos por favor, porque tocaste cualquier cosa y después de esa cualquier cosa se te va a tu cara y aparte de que ya está mala, la vas a dañar más. Te lo difuminas con el dedo y me vas a preguntar por qué no con las brochas o por qué no con lo que yo use. Porque es muy probable que no lo hayas lavado y tu piel sensible más brochas sucias es igual a granitos y más sensibilidad en tu piel. ¿Ese es el octavo tip o era el séptimo o el sexto? Bueno, perdí la cuenta. Listo, ese sería todo mi maquillaje por el día de hoy. Literalmente este sí es el verdadero make-up, no make-up. Me puse apenas 4 cosas, creo. Les tengo una buena noticia. Este sábado hay nuevo video de un haul de Zara. Los espero el sábado. Y por favor hagan caso y escuchen a su piel y no coman basura. Está bien de vez en cuando, pero no todos los días. Les quiero mucho. Adiós.